Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En esta clase de hoy vamos a tejer este precioso punto para tejer jersey, pullover, cardigan, bufanda, lo que sea. En forma de rombos, muy hermoso. Lo tejí con aguja número 4 usando hilo de algodón. Hay diagrama, el diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, link van a ver en la descripción de este video. Aquí tejí 3 motivos a lo ancho y un motivo y un poquito más y medio a lo alto. Para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 16. Son estos puntos que se repiten, más un punto de equilibrio al finalizar la vuelta y más 2 puntos de borde. Los puntos de borde en el diagrama no están indicados. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés y a lo alto repetimos 32 vueltas. Sobre las agujas tengo 19 puntos montados. Vamos a tejer un motivo. Primer punto de borde, paso sin tejer. Empezamos con 4 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. En esta vuelta simplemente tejemos de esta forma: 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, punto revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al revés, tejimos un motivo, repito estos puntos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con punto al revés. Este sería punto de equilibrio, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos, punto de borde, paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho, punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés, lazada, tejemos con el punto al revés, derecho, lazada, al revés, y así tejemos todas las vueltas pares. Vamos a finalizar de tejer esta vuelta: derecho, 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 punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, punto de borde, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Este punto lo paso sin tejer, este punto vamos a acomodarlo de esta forma para cuando vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho el punto no queda retorcido. 2 puntos al derecho, lazada, derecho, revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al revés, tejimos un motivo, lo repetimos y finalizamos la vuelta con punto al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 5, 2 puntos al revés, cambio la orientación de este segundo punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, revés,
2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, punto revés, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde. Vuelta número 7, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 9, punto revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. En este caso vamos a cambiar la orientación de estos 2 puntos, así. El punto tiene que estar posicionado de esta forma y tejemos 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos al derecho, lazada, revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 3 puntos al derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 11, punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 2 puntos al derecho, punto de equilibrio al revés, punto de borde. Vuelta número 13, punto revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 5 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, derecho, punto de equilibrio al revés. Vuelta número 15, punto de borde, punto al revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 7 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, revés, punto de borde. Vuelta 17, punto revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 7 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos,
2 puntos al derecho, lazada, punto de equilibrio, punto de borde. Vuelta 19, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 5 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, revés, punto de borde. Vuelta 21, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés, punto de borde. Vuelta 23, punto revés, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, revés, punto de borde. Vuelta 25, punto revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, revés, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 27, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al revés, punto de borde. Vuelta 29, 3 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta 31, la última vuelta del motivo, tejemos 4 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, revés, cambio la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada,
3 puntos al revés y tejemos punto al revés. Este es el punto de equilibrio, y punto de borde tejemos al revés. Tejimos 31 vueltas, tejimos un motivo completo a lo alto, un motivo a lo ancho. Bueno, vuelta número 33 sería, tejemos igual que la número 1. Bueno, corazones, así es este hermoso punto. Espero que les gustó. Dejen sus comentarios, no se olviden de suscribirse a mi canal. También visiten mis redes sociales, están todos los datos en la descripción del video. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.